En esta noche quiero compartir con ustedes algo de la semana de la vida de Jesús. Ya estuvimos compartiendo el miércoles y el miércoles compartimos el día que Jesús tuvo una reunión con sus amigos en el Evangelio de Marcos. Y hoy quiero compartirte también el Evangelio de Marcos, el capítulo 14, los versículos 12 al 72. Y podríamos denominar este día el día sin fin. Y dice el texto de la Biblia: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y de decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre de quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Escandalizados de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí.
se acerca el que me entrega. Luego, hablando él, aún vino Judas, el que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, prendedle y llevarle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús, le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le reprendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Pero muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose uno, dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, y mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allá: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Jesús había venido a Jerusalén para celebrar con sus discípulos la fiesta de la Pascua, siguiendo las distintas estipulaciones que están escritas en Deuteronomio 16 del 5 al 8. La Pascua solo podía celebrarse en Jerusalén y se celebraba en familia. Para Jesús sus discípulos eran su verdadera familia y con ellos quería celebrarla. Eso es lo que dice Marcos capítulo 3 del 31 al 35. La Pascua requería la muerte de un cordero. No podía ser cualquier cordero. Según la ley de Moisés, Éxodo 12, 5 y 6, la víctima debía ser un macho, por considerarse el macho la fuente de la vida, sin defecto, para que sea acepto a Dios, de 1 año en consonancia con la estipulación de las primicias.
y debía ser separado el rebaño como señal de santificación. El cordero se mataba el mismo día y se lo asaba y se lo acompañaba con otros elementos de la comida que recordaban a los judíos su salida de Egipto: hierbas amargas que simbolizaban la amargura de la esclavitud, una pasta de manzana y nueces picadas y amasadas con vino que le recordaban los ladrillos que fabricaban en Egipto, unas verduras saladas, símbolo de las lágrimas que había derramado en Egipto, y otros elementos que variaban según las distintas costumbres familiares. Evidentemente, todo esto no podía prepararse en un día, especialmente el cordero, pero Jesús lo tenía todo preparado. Signo de una previsión es la orden que da a sus discípulos de encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua. Extraña visión, porque los cántaros de agua eran usualmente llevados por mujeres, y seguirlo hasta la casa de la celebración, que tenía un gran salón en la terraza. Los discípulos hallaron lo que les había dicho y prepararon la Pascua, según lo que hemos leído en el capítulo 14, versículo 16. Cuando se hizo la noche, se juntaron a comer y disfrutaron de la cena pascual, como todo buen judío en aquel tiempo. Lo que ninguno de ellos imaginaba es que había otro cordero preparado para ellos, Jesús mismo. Así como Juan el Bautista había anunciado en el capítulo 1 de Juan, versículo 29, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, durante la celebración Jesús tomó pan y vino, propios de la cena de la Pascua, y los entregó a sus discípulos en símbolo de su propio cuerpo y de su propia sangre, una sangre de un nuevo pacto que por muchos es derramada, según Marcos 14, 24. Era la celebración de una nueva Pascua, no una que la celebraría a la salida de la esclavitud de Egipto, sino una que se celebraría a la salida de la esclavitud del pecado, como recordaría más tarde Pedro, en 1 de Pedro 1, 18 y 19, donde dice: «Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación». Esa Pascua, en la que todos recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor como anticipo del reino de Dios, en el cual todos aquellos que entregamos nuestra vida en su servicio, celebramos la nueva vida eterna en la casa de Dios. Después de la cena, los acontecimientos se desarrollaron con una velocidad estrepitosa. Jesús salió con sus discípulos a orar al jardín de Getsemaní, al pie del monte de los olivos, según Juan 18:1. Los discípulos, cansados del trajín del día, dormían, pero Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse. Esto lo hemos leído en Marcos 14:33, pidiendo al Padre que le liberara de esa hora. La negativa del Padre, aunque no se registra, se da por entendida. Su oración fue interrumpida por una turba que, de parte de los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, liderada por el traidor Judas, salió a prenderle con espada y palos. Esa noche Jesús no dormirá. Jesús pudo haber huido esa noche. Como ya dijimos antes, desde el Monte de los Olivos la vista de Jerusalén es panorámica. Desde Getsemaní, seguramente Jesús vio la multitud que venía hacia él. Conocedor del camino, si hubiera querido huir, Jesús solo tenía que caminar rápidamente en la otra dirección, la cual lo llevaría de vuelta a Betania, y de allí a Jericó o a otro lugar cualquiera donde él hubiera querido ir. Finalmente, el propósito para el cual él había venido a Jerusalén, comer la Pascua con sus discípulos, ya se había cumplido, pero Jesús tenía otro propósito y otra Pascua más importante que instituir, la suya propia. Por eso no escapó, y en otras ocasiones Jesús se escondió o se escapó de quienes quisieron hacerle mal, pero esta vez se entregó, así como el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7 nos dice, y había predicho: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero,
y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La noche sería muy larga. El juicio del concilio estaría lleno de falsos testimonios. Pedro, uno de sus principales apóstoles, le negaría. El prefecto romano de la provincia de Judea, Poncio Pilatos, se lavaría las manos y lo entregaría para ser crucificado. La multitud despreciaría, prefiriendo a Barrabás y gritando contra él: crucifícalo, crucifícalo. Esto está en Marcos capítulo 14, versículo 12 al 14. Sin haber podido siquiera dormir, Jesús tuvo que enfrentar el peor día de su vida, un día verdaderamente malo. Marcos lo relata con lujos de detalle. Espero que este texto y esta reflexión acerca de este día en la vida de Jesús te lleve a meditar el verdadero sentido de la Semana Santa. Dios les bendiga y nos vemos mañana en el próximo video.